Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de la educación rural, la cual se relaciona con diferentes componentes sociales, políticos y pedagógicos que la hacen un objeto de estudio y reflexión. Para entender el concepto de educación rural es necesario hablar propiamente de la ruralidad en Colombia, la cual ha estado sumida en un abandono estatal, que ha causado que las zonas rurales sean foco de desigualdades, retrasos estructurales y conflictos sociales que hoy en día aún se reflejan en diversos contextos del campo colombiano. Es importante resaltar que no existe una ruralidad, existen ruralidades, pues aunque hay factores que se pueden generalizar o se generalizan, las dinámicas culturales, sociales y económicas de cada región guardan con recelo variantes propias de cada ruralidad, de cada comunidad. En concreto, no se puede comparar las dinámicas del Pacífico con las dinámicas del privilegio de la zona andina, la zona centro del país. A pesar de estar referenciando la ruralidad, son muy distintas las condiciones de la ruralidad del centro de la nación a las condiciones de la ruralidad de las periferias del territorio. Centrarla hacia el campesino típico de ruana y sombrero, cuando pues este campesino habita las regiones andinas, por supuesto, pero no todas las otras geografías de nuestro país, que es tan diverso. Entonces, una vez aclarado esto, para mí no existe, y pues para muchas personas ya, no existe una ruralidad, sino las ruralidades. En ese sentido, pues mi experiencia pedagógica se ha desarrollado en una de las ruralidades colombianas, en San Bernardo, repito. Entonces les decía que cuando ingresé, pues ahora que lo reflexiono, muchos años después, no tenía como en claro esto que les acabo de decir sobre la ruralidad y la ruralidad. En el caso colombiano, el país cuenta con diversidad de leyes, normas y documentos legales dirigidos a la educación, específicamente a la educación rural. Para empezar, debemos hablar desde la ley superior que predomina en el país, como la Constitución Política de Colombia, la cual nos dice en su artículo 64 que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Con lo dicho anteriormente, se espera que desde lo estatal no haya una preocupación centralizada en el sector urbano del país. Se espera que se le dé la importancia a las zonas rurales y a la población alejada de los cascos urbanos, brindando y priorizando que se cumplan los derechos fundamentales para las personas que habitan en el campo colombiano. Aunque todo lo que se menciona en el artículo 64 sea de alguna manera un referente para mejorar las condiciones del campo, en muchos casos, como es ocurrente en las problemáticas que afectan a la ruralidad colombiana, los decretos y las leyes solo quedan en el papel. La realidad del sector rural se ve golpeada por una gran brecha de desigualdad y sobreexplotación. En contraste de las grandes urbes del país, la educación, la salud y la seguridad social son aspectos fuertemente golpeados en el país por fenómenos como la desigualdad y la corrupción. Se hacen evidentes en las zonas urbanas y hacen más eco en las zonas rurales. A partir de lo dicho anteriormente, se puede deducir que la educación en zonas rurales del país se ha visto permeada por los diferentes cambios administrativos, los conflictos políticos y sociales, además de los intereses de poder que sobrecaen en estas zonas del país. Diversos organismos educativos brindan servicios pésimos o inexistentes, sumado al olvido estatal, el cual provoca que maestros de estas zonas no tengan garantías de trabajo y de igual manera los estudiantes no tengan garantías de estudio. Esto conlleva que también exista contradicción entre la Constitución política y la realidad cuando se habla del artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
y en la práctica el trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Pero esta desigualdad y esta división entre el campo y la ciudad no son cosas actuales, ya que desde la primera mitad del siglo XX lo que se pretende es que desde diferentes puntos teóricos se implemente una corriente pedagógica que estaba vigente en la época, la cual era la escuela activa. Este modelo de educación buscaba promover innovadores movimientos tanto científicos como psicológicos que estaban soportados a partir de algunos ideales sociales y científicos sobre la educación. Aunque desde algunas leyes y algunos decretos se expuso la idea de imponer este modelo educativo en todo el nivel nacional, el contexto rural estaba demasiado lejos para la implementación de este tipo de pedagogías. Esto era causado porque las diferentes administraciones gubernamentales no encontraban la manera de impartir una educación en aquellas zonas más marginadas del territorio. Por esta razón, también se empiezan a implementar con la ayuda de la Iglesia una educación confesional, aún más en aquellos territorios con comunidades tanto indígenas como negras. La educación confesional se hizo presente con gran fuerza en el campo colombiano hasta aproximadamente 1991, cuando con la nueva constitución política se decreta que nuestro país pasa a ser un país de Estado laico. Para los años 30 se decreta la Ley 2 de 1931. Con esta se establece un salario mínimo para los maestros. También se decreta la Ley 32 de 1932, con la cual se establece la igualdad de condiciones para el ingreso a los establecimientos educativos, provocando así un aumento en el ingreso de estudiantes a la educación. Bueno, y les cuento que la educación confesional hizo presencia altamente en las zonas rurales. No obstante, es importante recalcar que la desigualdad de nuestro país imposibilitó que muchos campesinos y campesinas recibieran educación de calidad. ¿Por qué? Porque debían trabajar día a día para sostenerse. Para 1940 se dio un proyecto muy innovador, el cual se llamó Radio Sutatense. Para profundizar más en el tema, les voy a contar que la idea la tuvo el padre José Joaquín Salcedo. Lo que este padre propuso fue impartir clases por medio de la radio. Parece extraño porque consideramos que la radio solo es para transmitir noticias y música. Sin embargo, fue una idea que se posicionó fuertemente en 1947. Fue una idea realmente innovadora, puesto que se decidió alfabetizar a los campesinos, así como Paulo Freire alfabetizó a los adultos de Brasil. Entonces, con este proyecto se creó y se pudo dar la oportunidad de que muchos campesinos, por medio de la escucha y de las cartillas, pudieran recibir una educación en sus hogares mientras no tenían que ir a laborar, y por ende se considera un modelo pedagógico o un proyecto pedagógico muy importante, demasiado innovador y que le dio un giro histórico a Colombia. Pues ya llevamos más o menos 3 años de trayectoria de vida musical. También pues realizamos de cierto modo ya procesos como tal de colectivo, de organización, también muy relacionados con toda la parte pedagógica, con la investigación de otras formas de hacer pedagogía, de hacer también educación popular y de cómo relacionar la carranga, los espacios como la radio también, y pues nuestra agrupación con otras formas de pedagogía y pues digamos las formas de implementarla, ¿no? Porque pues no solamente yo estudio sociales, sino también mis compañeros, digamos Javier David, que es el tiplista de la agrupación, él estudia también ciencias sociales, también ya está en 6º semestre, pero él estudia en la de Cundinamarca y también lleva, digamos que estas ideas de la carranga a la pedagogía y a pues a todo esto. Y pues mis demás compañeros, Víctor Rodríguez, que es el requintista,
bueno, Rosa Corredor, que es nuestra vocalista principal, y nuestro más pequeño, que es Andrés Medina. Ellos son los integrantes y pues eso por ahora les podría contar. Vale, pues bueno, ya con lo que nos dices, nos das una mirada global sobre lo que queremos. Primero agradecerte pues que estés en el espacio y pues contarnos sobre el tema puntual, ¿no? Bueno, nos hablas un poco de lo que es la carranga y lo que representa para ti y un poco de lo que es la pedagogía, en este caso alternativa, ¿no? Y pues yo creo que un poco de lo que es la carranga y un poco de lo que ha orientado en la actualidad es esa crítica social o de cierto modo el cuestionamiento sobre lo que nos rodea. Entonces creo que lo que realizan o a lo que apunta más bien la carranga dentro del educativo, desde lo que nos cuentas tú, creo que es una buena manera de pensar la educación de distintas formas. Ya entrando en materia puntual, entonces le cedo la palabra a mi compañera Jenny. Ella ya empezará como tal con la entrevista y entonces, Jenny, por favor. Buenas tardes. Bueno, ya teniendo en cuenta lo mencionado por mi compañero Sergio, la primera pregunta puntual que tenemos es ¿cuáles fueron los orígenes, los alcances y los aportes de Radio Sutatenza en la educación rural? Listo, pues la Radio Sutatenza. Yo creo que la Radio Sutatensa es una de las, principales referentes que por lo menos tenemos nosotros los carrangueros y pues también los campesinos sobre lo que es la educación rural o un acercamiento a la educación. Nace en los años 40, también como una necesidad de llevar la educación pues a estos espacios rurales, teniendo en cuenta pues que en estas épocas, los años 40 pues también había un índice alto de analfabetas, digamos que también las necesidades educativas en el sector rural pues eran, digamos que amplias y era necesario y urgente abarcar esas necesidades. Entonces, pues primero surge yo creo que como una estrategia institucional, porque también es una idea que surge en el Ministerio de Educación, que lo relaciona también con ACPO, pero que después va cogiendo más forma. Y yo creo que después la Radio Sutatenza, digamos que es un espacio que apropian los campesinos, que apropia también, de cierto modo, no el sistema educativo, sino las otras formas de hacer educación. Pero además de la Radio Sutatenza, se buscó desde diversos proyectos pedagógicos, desde 1970 hasta el año 2016, el desarrollo de modelos flexibles, que querían dar nuevas estrategias que ayudaran a mitigar las problemáticas de la educación rural. El más importante fue el de la Escuela Nueva, la cual empieza a tener un protagonismo particular en las escuelas rurales. Este fue un modelo creado por Victoria Colbere y Óscar Mogollón en el año 1970, el cual fue pensado para atender de modo uniforme a la población rural, históricamente marginada y atacada, siendo esta un modelo para la escuela multigrado, el cual inicia con el planteamiento de una propuesta educativa bajo el planteamiento de la visibilización de los conocimientos culturales de estas poblaciones, siendo este un modelo educativo pensado por y para esta población. Otro proyecto educativo importante fue el proyecto Educación Rural, el cual surgió en el 2006 y tiene como propósito incrementar el acceso con calidad en el sector rural, desde preescolar hasta media, y mejorar la educación con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural. Este proyecto tiene acompañamiento para el diseño e implementación, que ésta se basa en el uso de las TICs y mejoramiento de la enseñanza de la segunda lengua. En la primera fase, que fue hasta el 2006, dio muy buenos resultados y por tal razón del 2008 al 2015 se siguió aplicando con la misma orientación que la anterior fase y añadiendo a este el acompañamiento a los docentes para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas pedagógicas. A pesar de la existencia de todos estos programas, sigue existiendo el abandono estatal hacia la educación rural y la poca priorización que se le da a esta con respecto a la educación urbana. Al abandono estatal, al incumplimiento de decretos y leyes que buscan mejorar el contexto rural, se le suman los estragos de la guerra. Sin lugar a dudas, una de las mayores problemáticas de la ruralidad ha sido la vulnerabilidad ante el conflicto armado interno que se ha desarrollado en las últimas décadas en el país, conflicto que surgió precisamente en parte por la precariedad de la zona rural. Sin embargo, Trujillo y Cardona proponen que la educación es la clave para la transformación social de estas comunidades, que a lo largo de los años han sido
sido relegadas de las políticas sociales, razón por la cual entran en una visible inequidad ante la urbanidad. Empero, aunando a la problemática de la constante violencia en los territorios rurales, se le suma la precariedad socioeconómica en la que viven muchos campesinos debido a la ineficiente gestión gubernamental y territorial. Después de firmado el acuerdo de paz con las FARC, se puntualizó en el primer punto del acuerdo la realización de una reforma rural integral, la cual busca mejorar y dignificar las condiciones de vida en el campo. Dentro de este primer punto del acuerdo se abordan temas que arraigaron aún más el conflicto en los últimos años. Como la problemática de las tierras, también se practicaron acuerdos acerca de la salud, la conectividad, infraestructuras, integralidad, mercadeo, entre otros aspectos que conciernen al sector rural. En cuanto a educación rural, en el acuerdo se planteó y se plasmó como ejes fundamentales la cobertura, calidad y pertinencia de la educación junto con la atención integral. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la cobertura universal con atención integral a la primera infancia, modelos flexibles de educación preescolar, básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial, la construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia del personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información, la garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media, el mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles textos, alimentación escolar y transporte. Aunque desde la firma de los acuerdos de paz se han incumplido los puntos acordados con el gobierno nacional, es importante mencionar que se viene buscando estrategias como el Programa Especial de Educación Rural, el cual fue producto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz. Bejarano y Caro afirman que la firma del acuerdo de paz es una oportunidad gigantesca para implementar la pedagogía de la paz en las aulas, construyendo y reproduciendo la solidaridad y la tolerancia. A modo de conclusión, me encantaría resaltar los siguientes puntos. Primero, la ruralidad colombiana ha estado en constante lucha para lograr defender la vida y los derechos de sus comunidades históricamente marginadas y vulneradas. Segundo, existen ruralidades pues que hay factores que se pueden generar o generalizar. Las dinámicas culturales, sociales y económicas de cada región guarda como recelo variantes propias de cada ruralidad, de cada comunidad. Tercero, solo el 32% de la población colombiana vive en el sector rural a pesar de que el territorio cuenta con un 99%. Cuarto, a lo largo de la historia de la educación no se ha habido políticas educativas coherentes. Quinto, existe un desequilibrio en cuanto a la educación urbana y la rural. La última es pobre, estropeada y con poca dotación mobiliario, poco funcional y olvidada.